está. A ver si... No, no hay nadie. Sí, no, quería entrar. Lo que se hacen los mapas que usan, las cartas que usamos nosotros, usan este tipo de proyecciones cilíndricas, pero lo que hacen es como hacer correcciones, como dibujando como múltiples cilindros. Imagínense que tenemos el cilindro que es tangente acá. Uy, agarré uno, que no se ve nada. Es tangente acá, y después van haciendo otro cilindro tangente acá, otro cilindro tangente acá, otro cilindro tangente acá, y así. Y después con programas como que integran todo eso. Entonces, si bien hay deformaciones, son mucho menos groseras que si no hicieran eso. Bueno. Bueno, acá habla un poquito de las loxodrómicas, que ahora lo vamos a ver bien. Bueno, esto es todo lo que hablamos. Gran distorsión en las regiones polares. Y bueno, este es el señor Mercator que lo presentó hace un montón. Bueno, ahora hablamos un poquito de qué son las loxodrómicas y las ortodrómicas. La loxodrómica es decir, yo tengo un plano, ¿sí? Hasta acá ya entendimos que cuando tenemos un plano, es una proyección de la superficie que va a tener algunas deformaciones, ¿sí? Se intenta que sean mínimas, pero existen. Entonces, esta es nuestra carta náutica, o plano, o mapa, lo que sea. Entonces, si yo digo, si yo quiero ir de Cabo, ay, se me fue el nombre, pero bueno, Ciudad del Cabo, no sé, si estará Sydney o qué habrá acá en Australia, si yo quiero ir de acá a acá, el camino más corto es, yo agarro el mapa, hago una recta, y ese va a ser el camino más corto, lo que uno supone, ¿no? Bueno, esa línea es una loxodrómica, y siempre el rumbo respecto al norte, la azimut, que va a ser, después vamos a hablar un poquito de rumbo, pero es el ángulo respecto al norte, ¿sí? Todos estos que son las verticales, que son meridianos, tienen siempre arriba el norte y abajo el sur. Y entonces, siempre el ángulo que tenemos en una loxodrómica, siempre el ángulo que tenemos en una loxodrómica, ¿sí? Respecto al norte, este ángulo, ¿sí? Que después vamos a ver que es el rumbo respecto al norte, ¿no? Este ángulo va a ser siempre el mismo en esta línea que es una loxodrómica, ¿sí? Ven que este ángulo que corta la línea que yo dibujé, no, que está dibujada, con respecto a los meridianos, es siempre la misma. Entonces, como arriba tiene el norte, el ángulo respecto al norte va a ser siempre el mismo, ¿sí? En una loxodrómica. Y eso, cuando nosotros agarramos un plano, una proyección, nos hace pensar que va a ser el camino más corto, ¿sí? Pero no es así. Esta loxodrómica sería, en realidad este es otro punto, pero imagínense, sería esto mismo. Si nosotros queremos ir de acá a acá, siguiendo una loxodrómica, tenemos siempre este ángulo, va a ser siempre el mismo. El ángulo que corta los meridianos es el mismo. Pero ven que es un recorrido muchísimo más grande que si nosotros hiciéramos directamente así, ¿sí? Entonces, esto que está dibujado punteadito es la ortodrómica, que es realmente el camino más corto sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve saber de la loxodrómica y la ortodrómica? Y es que sepan que cuando ustedes agarran una carta náutica y hacen una recta, porque dicen es el camino más corto, no necesariamente va a ser el camino más corto, ¿sí? Siempre la ortodrómica va a ser el camino más corto, pero calcular la ortodrómica es chino, o sea, yo no lo sé. La gente, los que son pilotos de yate, o sea, después de timonel, la categoría siguiente es patrón y la categoría siguiente es piloto, que es para hacer navegaciones oceánicas. Los pilotos de yate saben cómo calcular
ortodrómicas, ¿sí? Los pilotos de aviones ya saben cómo calcular ortodrómicas. No es chino, no es nada del otro mundo, pero bueno, hay que saber hacerlo. ¿Qué pasa? Nosotros, ¿por qué cuando navegamos usamos loxodrómicas? Porque en distancias cortas, la diferencia lo que nos podemos ahorrar usando una ortodrómica es nada, ¿sí? Entonces, por eso nos podemos permitir usar loxodrómicas. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una navegación oceánica, atravesar todo el océano Atlántico, no nos conviene seguir una loxodrómica, sino ahí sí, hacer una ortodrómica, ¿sí? Y los aviones se usan ortodrómicas, porque no van a, imagínense un avión si quiere ir de acá a acá, no va a hacer todo esto, sino que va a ser así, ¿sí? Entonces, para distancias, siempre la ortodrómica, ¿sí? Es la ruta más corta entre dos puntos, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra. Y la loxodrómica es como la recta sobre el plano, ¿sí? O sea, es una así muy constante, siempre corta a los meridianos con un mismo ángulo, ¿sí? En navegaciones cortas usamos las loxodrómicas. Si tuviéramos que hacer navegaciones de distancias muy grandes, ya nos convendría usar las ortodrómicas, ¿sí? ¿Eso entendieron? ¿La diferencia entre una y otra? ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Sí, sí. Para, Sí, para perfecto. tierra plana hay alguna proyección. Para tierra plana. No, acá los, ¿cómo se llama? Los que creen que la tierra es plana, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Los que creen que la tierra es plana. Terraplanistas. Terraplanistas. Los usan terraplanistas acá. loxodrómicas. Claro, no son admitidos los terraplanistas acá. Bueno, las cartas náuticas, entonces va a haber distintas cartas según la escala, ¿sí? Después van a ir viendo. Nosotros, por ejemplo, esto es de Argentina, tenemos cartas oceánicas, digamos, que ni siquiera, o sea, son para cruzar océanos. Cartas generales, que puede ser, por ejemplo, esta, ¿sí? O de una región grande. Cartas de navegación costera, que ya son cartas más chicas. Por ejemplo, esta que es no sé, que es del Golfo San Jorge, sería una carta de navegación costera. Costeras particulares ya es como, por ejemplo, algo más chiquito, como el Golfo Nuevo, o el Golfo San José. Y cuarterones son cartas bien chiquitas, o sea, son cartas muy ampliadas, de una zona muy chiquita, que muchas veces son puertos, ¿sí? Cuando hay ingresos a puertos, o zonas donde hay muchas cosas, o barcos hundidos, o algún problema o algo que necesitamos ver muy en detalle, una zona. Esos son los cuarterones. Y entonces son distintas cartas, y normalmente es como que quedan las cartas más chiquitas incluidas en una carta más grande, y eso está, después vamos a ver algunos ejemplos, eso está mostrado. O sea, si uno compra esta carta, no me acuerdo, no sé cuál, a ver qué me tapa. Ahí. Si uno compra esta que es H3, pues todo esto, adentro del H3 te marca cuáles son estas cartas. Entonces vos tenés esta carta grande, y si te interesa esto con detalle, te compras esta, y si dentro de esto además hay un cuarterón, una chiquita de un ingreso a puerto o algo, te lo marca también. Bueno, y además de todos estos tipos de cartas, uno va a tener, hay cartas que son de acceso libre, buscando por internet yo me bajé un montón, y otras que no, y hay que comprarlas. Por ejemplo, en Uruguay, todas las cartas son de acceso libre. Busqué, creo que toda la costa uruguaya, y las pude bajar. De Argentina hay algunas que sí y otras que no. Pero bueno, si no, las de Argentina uno las compra en hidrografía naval, o en alguna tienda, digamos, náutica, que te revenda las que vende hidrografía naval. ¿Existen páginas tipo Sci-Hub? Estaría bueno, Náuticas. pero no que yo sepa. Pero hay algunas, yo me he Claro. bajado varias, creo que la del Golfo Nuevo me parece que la tengo, algunas me he bajado. La del San José no la encontré,
Sí, Ay, estaría me bueno re sirve. armar un... Me sirve porque es mi lugar de estar. Sí, bueno, yo tengo Igualmente. ganas de trabajar en San José, pero bueno. Nada, no importa, la compramos. Sí. No sé No, cuánto sale una carta náutica. no Habría que tengo ni averiguar. idea. Eh, y bueno, en parte de las cartas, la H5000 no es una carta, sino que es como un listado. Ahora vamos a ir viendo que las cartas náuticas tienen, y lo vamos a ver bien, en realidad, en la práctica que hagamos. Las cartas náuticas tienen un montón de notaciones. Por ejemplo, les dice donde el fondo es arena, en el fondo hay algas, donde hay rocas. Y entonces con simbolitos o con abreviaturas. Entonces, a veces no nos tenemos por qué saber de memoria, son un montón las abreviaturas y simbolitos. Entonces no nos tenemos por qué saber de memoria todo eso. Entonces en la H5000, que esa yo la tengo, se la paso, o sea, esa la pirateé. No, esa no sé, la bajé de algún lado, así que está. Y tienen así todos los simbolitos diciendo qué es, a qué corresponde. Es como una ayuda para leer las cartas náuticas, ¿sí? Después, los derroteros es como un cuentito que es por zonas, entonces les cuenta más o menos lo que ve una persona cuando va navegando. Generalmente son, o al menos creo que siempre o casi todos, son costeros. Ahora vamos a ver qué es navegación costera y qué es no costera. Entonces les va contando lo que van viendo. Yo, por ejemplo, tenía, si no lo perdí, el del Golfo Nuevo. Entonces, es como que relata que empezás a navegar por acá en Ninfas, y no sé si empieza en Ninfas o por acá, ¿dónde? Pero entonces empieza a relatar todo lo que vas viendo desde la costa mientras vas navegando por la costa. Se ve una casita tal, se ve un faro tal, se ve... Entonces, lo que hace es eso, relatar en distintas posiciones todo lo que va viendo. ¿Sí? Ahí se ve una casita con no sé qué, se ve un faro, no sé, hay un faro que lo enfilo, ahora vamos a ver qué son enfilaciones, con un monte que hay atrás, todo es como un relato de alguien que va haciendo toda una navegación costera y diciendo qué es lo que ve. Que muchas veces, o sea, si bien no es algo imprescindible, muchas veces es útil tener un derrotero. ¿Eso cómo lo referencia o no lo referencia a la carta, digamos? A veces lo referencia, sí, o sea, es como que el derrotero es según quien lo escriba, es como un cuentito y según quien lo escriba. A veces te va diciendo la posición en la que está, a la que ve lo que ve, entonces te sirve a vos para, si ves algo parecido, ubicarte más o menos por dónde estás. Lo va así medio referenciando. Yo el del Golfo Nuevo lo leí hace rato, después le voy a pegar una leída, ¿no? Como para, o se los paso, para que vean esos. Pero sí, en general como que te va pasando posiciones, igual es eso como que depende de quién lo escriba, eh, es distinto, o sea, porque como es un cuentito, por ejemplo, yo he visto derroteros de Uruguay, y por ahí son como mucho más concisos, y el que leí acá de Golfo Nuevo es como que te charla más, te lo relata más como poéticamente. Revolado. Claro. Pero sí, Yo una vez vi, había un amigo que estaba preparándose para patrón costero ahí en el Golfo San Jorge, ¿viste? Patrón de sí, tercera, creo que era. sí, exacto. Tenía unos perfiles de costa, él tenía que reconocer los perfiles de la costa donde lo iban a habilitar a navegar. Exacto, sí, sí. Estaba interesante, estaba un dibujito, no sé si serán derroteros también. Claro. Sí, muchas veces en los derroteros hay perfiles de costa, exactamente. Sí, sí, bien, Nacho, sí. Sí, yo tenía ganas de rendir para patrón en tercera y bueno, no me da la vida. En algún momento lo haré. Patrón de tercera es como una habilitación comercial. O sea, por un lado todo esto que es timonel, patrón de yatabela motor, conductor náutico, piloto, es una habilitación deportiva, o sea, no, sin fines comerciales, es para que ustedes naveguen. Por otro lado, tienen las habilitaciones que son comerciales, que es si vos querés navegar una lancha ballenera, una lancha de buceo, todo lo que tenga algún
fin comercial, una lancha de las que hace avistajes de delfines, todo lo que tenga un fin comercial, un pesquero, tiene que tener una habilitación comercial que son los de patrón tercera, segunda, primera, como que las categorías van, tercera es el de menor categoría, segunda intermedia y primera es mayor categoría. Y además de rendir como conocimientos náuticos generales, rendís por zona, por la zona en la que vos vayas a navegar. Entonces, si vos vas a navegar en Golfo Nuevo, por ejemplo, Golfo Nuevo está, ahora no sé, pero en una época estaba partido, Golfo Nuevo Sur y Golfo Nuevo Norte, que es, por ejemplo, Pirámides. Entonces, si vos vas a trabajar en las cercanías de Madrid, rendís Golfo Nuevo Sur. Si vos ya sos patrón de tercera y rendiste Golfo Nuevo Sur y vas a trabajar en Pirámides, rendís solo la parte específica del área, no tienes que rendir todo de nuevo. Bueno, me fui de tema. Bueno, después hay actualizaciones, que son como informes que dicen, no sé, hay un barco hundido que antes no había, se bolló tal cosa que antes no tenía boya. Estas son todas actualizaciones, que son como informes que da o hidrografía naval o prefectura. Y después hay libros de faros y balizas, que son libros de una zona, más grande o más chica, dice dónde hay un faro o baliza, la posición del faro o baliza, la altura que tiene respecto al mar, y los que después lo vamos a ver bien en la práctica de cartas, los destellos, porque los faros, las balizas, las boyas, tienen luces que tienen como destellos, o sea, no tienen siempre todas las mismas. Por ahí, si está en algún lugar con varias boyas, acá no hay. Pero en otras zonas, no sé, en el Río de la Plata, en Uruguay, donde hay como canales, donde hay, bueno, en el Paraná, donde hay canales donde pasan buques, que hay boyas, hay más boyas. Fíjense porque las luces titilan, o sea, que tiran destellos, y no titilan todas iguales. Eso a ustedes les permite, cuando están navegando, ven una luz y cuentan cuántos destellos hace cada cuánto tiempo. Entonces, por ahí, en 10 segundos, tira 3 destellos. Entonces, eso les permite identificar esa boya en la carta, porque van a ver una boya, van a ver un montón de boyas, y dicen, la que tira 3 destellos cada 10 segundos es esta. Es la otra tira 5 destellos cada 10 segundos, ¿sí? Eso es como más información. Eso igual es lo de los destellos, eso también está en las cartas náuticas. Eso después cuando tengamos la práctica, lo van a ver bien. Y después otro recurso es las tablas de marea, que bueno, ya las conocen, ya hablamos. Bueno, esto un poquito creo que ya en alguna otra clase o práctica o algo hablamos, ¿sí? La milla náutica. Que la milla náutica son 1852 metros, ¿sí? Que es, vieron que cuando hablamos de los nudos, de la velocidad del viento, y eso es como millas náuticas por hora, y siempre decimos que groseramente es el doble de los kilómetros por hora, ¿sí? O sea, en realidad la mitad. O sea, si hay 100 kilómetros por hora, más o menos son 50 nudos, ¿sí? En realidad es un poquito más, porque no es 2, sino 1,852, ¿sí? Y esto viene acá a que de dónde sale este numerito de 1,852. Ahí Gina hizo que se iba. Recién se fue. Entonces, este 1852 sale de una milla náutica, es 1 minuto de meridiano. O sea, el meridiano es esto, ¿sí? Tiene 180 grados, ¿sí? Y si estos 180 grados lo dividimos en sus grados, tenemos 1 grado. Si ese grado lo dividimos en 60, tenemos 1 minuto, ¿sí? Es como la superficie de la Tierra, cortarla primero en 180, toda, o sea, de acá a acá sería 90, ¿no? Que es lo que está acá, ¿sí, no? De acá a acá, 180, que es perímetro terrestre, o sea, 2 meridianos, es 40.000 kilómetros. Perímetro terrestre es toda la vuelta a la Tierra,
¿sí? Que serían 2 meridianos, sería esto, ¿sí? Hasta acá, más esto, ¿sí? Si eso lo dividimos por 360, porque son 360 grados, ¿sí? Y lo dividimos por 60 minutos, porque un grado tiene 60 minutos, y lo que queremos saber es cuánto mide un minuto, ¿sí? Eso nos da esto, que es 1852 metros, ¿sí? Eso como para que sepan de dónde sale la milla náutica, ¿sí? Es 1 minuto de meridiano, o sea, si el meridiano lo dividimos en sus grados, y ese grado, un grado del meridiano, lo dividimos en sus minutos, 1 minuto mide 1852 metros. ¿Sí? Esto, Marina, es una convención, ¿no? Sí, o sea, no, o sea, habría que leer un poquito la historia del origen. Sí, es como que lo definieron exactamente. No sé, algún navegante se le dio por decir, bueno, en el mar tiene que ver también con que después cuando usen las cartas náuticas van a ver que es una medida que no, o sea, hablar de millas náuticas al ser 1 minuto de meridiano es una medida que cuando trabajas con cartas náuticas te queda cómodo. O sea, te queda más cómodo usar eso que usar 1 kilómetro, ¿sí? Que medidas terrestres, digamos, entre comillas. Justamente porque cuando vean la carta van a ver que tienen en las latitudes divididas en meridianos y eso, y después van a poder calcular re fácil las distancias en millas. Eso cuando hagamos la práctica se van a dar cuenta. Pero sí, no sé, después me voy a poner a buscar de la historia, ¿no? Nunca me puse a ver quién fue que definió la milla náutica así. La realidad es que en la práctica, cuando trabajamos con cartas náuticas, nos es mucho más cómodo hablar de millas náuticas, porque justamente las distancias las medimos en esos minutos que tienen los meridianos, que hablar de kilómetros. Entonces es como que es una cuestión práctica para nosotros cuando usamos cartas náuticas, y el origen, no sé, hay que buscarlo. Está bueno, está bueno. Sí, no, es que o sea, la historia de la náutica no sé, a mí hay cosas, no, me parece como súper interesante. Esto de dónde medimos las distancias, esto es una cuestión analítica, no sea mucho rollo, tiene que ver con ángulos y qué sé yo, pero esto sí es importante, igual lo van a hacer en la práctica, así que tampoco voy a entrar tanto en detalle, pero sí se los menciono para que lo sepan y lo entiendan. Nosotros cuando tenemos una distancia en la carta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a una carta náutica, y nosotros, por ejemplo, estamos acá, y queremos saber cuánto, en el punto B, por ejemplo, y queremos saber cuánto es nuestra distancia al punto A. Sabemos que estamos acá porque, no sé, sabemos nuestra posición, ¿sí? Entonces, en la carta náutica, que es justamente por eso que te digo que nos es útil medir en millas, lo que hacemos es tomar esta distancia, ¿sí? En la carta, y cuando vamos esto cuando lo hacemos presencial, lo hacemos con las cartas y es mucho más fácil para ustedes, o sea, esto viéndolo en la carta, no imaginándoselos. En los bordecitos de la carta tenemos la escala de la latitud, ¿sí? Acuérdense que en la vertical corrían los meridianos, o sea, los meridianos vienen así. A ver qué voy a dibujar. Uy. Ay. Ay. Y yo quería dibujar. Entonces, los meridianos corren así, ¿sí? Acuérdense que cortaba la Tierra en gajos, ¿sí? Y los paralelos corren así, ¿sí? ¿Sí? Siempre tenemos el norte arriba, por convención. Entonces, si yo quiero saber la latitud, cuando hablo de latitud,
digo en qué paralelo estoy, ¿sí? La latitud se mide sobre un meridiano, pero nos habla sobre de qué paralelo estamos, ¿sí? La latitud nos habla de qué tan al norte o qué tan al sur estamos, ¿sí? La medimos sobre una línea que es un meridiano, porque es una línea que corta la Tierra en gajitos, ¿sí? Pero lo que me habla es de qué tan al sur o qué tan al sur o qué tan al norte estoy, ¿sí? En cambio, las longitudes, ¿sí? Me hablan qué tan al este y qué tan al oeste estoy, o sea, sobre qué meridiano estoy parado, ¿sí? Pero lo mido sobre un paralelo, o sea, por acá corre un paralelo, ¿sí? En el cual hago una escalita, en la cual digo sobre qué meridiano estoy. Eso se lo imaginan, se ubican, Sí, sí. ¿sí? Entonces, la longitud me dice qué tan al este o al oeste estoy, la latitud me dice qué tan al sur o al norte estoy, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Justamente por la deformación que tienen las proyecciones, a medida que yo me voy para el sur, o sea, que en realidad voy para el norte, que me alejo del ecuador, a medida que me alejo del ecuador, se va deformando, ¿sí? Acuérdense, si cuando, ay, quiero ir rápidamente para atrás, cuando veíamos acá, ¿sí? Es como que en todo esto, imagínense, en esto que hay en el centro, está representado toda esta superficie que hay en el centro. Y por otro lado, en esta misma superficie está representado solo este pedacito de tierra, de superficie terrestre. Entonces, los polos, ¿sí? Cuanto más me alejo del ecuador, se agranda más, se deforma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo acá. Si imagínense que estamos en donde estamos en el hemisferio sur, y para acá arriba está el ecuador, y para acá abajo está el polo, ¿sí? Polo sur. A medida que yo me venga para acá, los paralelos se van a ir como ensanchando, se van a ir como deformando, agrandándose, ¿sí? Porque lo que antes, si yo tengo la esfera, ¿sí? O semiesfera, imagínense con la proyección cilíndrica, toda esta distancia, ¿sí? Va a estar sobre un plano, ¿sí? Cuadrado o rectangular, ¿sí? Que va a ser esto, ¿sí? Y por el otro lado, esta distancia, ponele donde estamos nosotros, que estamos bien al sur, que es mucho más chica, también va a estar en este cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora, todo esto equivale a esto, y este poquito equivale a lo mismo, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense que como que acá, como que hacia el sur se van como estirando las distancias, ¿sí? Hacia el sur si estamos en el hemisferio sur, ¿no? Cuando a medida que nos alejamos del ecuador, se van como estirando las distancias. Entonces, no es lo mismo medir esta distancia de acá a acá, que de acá a acá, ¿sí? Porque yo agarro el plano, mi carta náutica, y mido esta distancia y corresponde a esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero mido esa misma distancia que yo la mido en la carta acá, y en realidad cuando venga acá va a ser una cosita mucho más chiquita, ¿sí? Porque en la carta justamente la estiré. ¿Eso lo imaginan? Sí, sí. Y sí, ¿Sí? quiere decir que la graduación al Entonces, cuando costado yo de la mido, carta es variable. Exactamente, claro, ¿sí? En realidad cuando yo entro, esto como los meridianos son todos iguales, ¿sí? ¿Sí? Los meridianos son gajitos. La diferencia es que los paralelos son tajadas y los meridianos son gajitos. Todos los meridianos miden lo mismo, básicamente, ¿sí? No es perfecta la Tierra, pero más o menos miden lo mismo. Y los paralelos no. Entonces, hay deformación en los paralelos y no en los meridianos, ¿sí? Entonces, el meridiano es lo que corre así, verticalmente, y el paralelo es lo que corre así. Entonces, si yo mido una distancia acá, voy a usar, si yo mido una distancia en esto, ¿sí? Si yo uso esta escala acá y uso la misma escala acá abajo, ¿sí? Va a ser algo distinto, porque acá abajo
si estamos en el hemisferio sur, va a estar mucho más ensanchado, ¿sí? En cambio, todos los meridianos, siempre las distancias van a permanecer como constantes, porque no hay una deformación en este sentido. Entonces, voy a borrar todo esto. Es un mamarracho. Entonces, cuando estos son los que no se deforman, ¿sí? En las escalas de latitudes, que están sobre los meridianos, es medio trabalengua, porque la escala de latitud que está sobre el meridiano, ¿sí? Es lo que no se deforma. Esta línea va a ser siempre igual. En cambio, esto, lo que represente cada una de estas distancias, va a cambiar si yo lo mido acá, o si yo lo mido acá, o si yo lo mido acá abajo, ¿sí? Entonces, volviendo al problema que era medir esta distancia, si yo quiero saber cómo es esta distancia, yo acá tengo graduaciones de distancias, que yo sé que un minuto de meridiano, por eso justamente es un minuto de meridiano, o sea, un minuto de acá, equivale a una milla náutica. Entonces, yo lo que hago es, esta distancia la tomo con un compás de punta seca, que es esto, ¿sí? O si no tienen un compás de punta seca, con cualquier cosa que puedan medir una distancia. Yo a veces uso el borde de una hoja y marco con una liguita, un puntito en un cosito y un puntito en el otro, y eso lo transportamos, ¿sí? Es igual en la práctica lo vamos a hacer. Entonces, yo transporto esta distancia acá, ¿sí? Para medir. Nunca la transporto acá, eso es lo que iba, ¿sí? Nunca la transporto acá porque esto no es lo que se deforma, ¿sí? Entonces siempre transportamos a la escala de latitud y tenemos esta distancia, la transportamos acá, esta distancia la transportamos acá y sabemos cuál es. Como existe esta deformación, cuando la distancia no es exactamente en este sentido y tiene un ángulo, o es así o así, habría que hacer una corrección por el coseno del ángulo, qué sé yo, pero sepan que habría que, si somos muy quisquillosos, habría que hacer una corrección, pero sobrepasa ampliamente lo que es un curso de timonel, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir esta distancia, vengo a la latitud, me fijo cuánto es, y digo, si imagínense que esto fuese de acá, acá fuese un minuto, entonces yo tengo un minuto más una décima de minuto más otra décima de minuto, ¿sí? Entonces tengo una milla, coma 2, ¿sí? Eso igual, por ahora es medio como chino, pero en la práctica lo vamos a ver bien. Entonces, el que está tal sería sobre el coseno de 90, ¿cómo? 80. El que está horizontal, la segunda medida de CAD, Sí. ¿sí? El coseno del ángulo. ¿Cuál sería? ¿Un ángulo llano sería un ángulo de 90? Me mataste. El ángulo creo que sería de 90. Creo que sería respecto al norte. Creo que sería... Habría que ver qué coseno. Yo no me acuerdo nada de trigonometría. Cuando es así, Coseno es de 0. 90 no es 1. ¿De 90 es seno 1? también. Seno y coseno de 90. A Es ver, 1. me parece que sí. Claro, entonces La esto es memoria no me 90 falla, pero... y acá se consideraría 180, porque la idea es que cuando está acá, así, está perpendicular, o sea, está sobre un meridiano, no hay deformación, o sea que el coseno de la latitud te tiene que dar 1, porque C por D es lo mismo que C' por D', en realidad A por B, ¿no? Y A' y B', ¿sí? Cuando está así, en el mismo sentido de los meridianos. Así no hay deformación ninguna. En realidad lo que uno, con esto de coseno del ángulo me parece que el coseno del ángulo es la latitud. No del ángulo de lo que estamos midiendo respecto al norte, sino en la latitud en que estás midiendo. A ver qué dice. Porque la corrección siempre va a ser muy chiquita. Si fuera sobre 90, te cambia totalmente la medición, como dice Nacho. Claro, porque además el tema es que tiene que ver con la latitud, porque cuando esta deformación,
si quieren, yo no entré mucho en detalle con esto porque como que excede lo de que el curso de Timanel, pero después lo chusmeo bien y se los digo. Esta deformación tiene que ver con esto de que se ensancha. Entonces, cuánto, no sé cómo explicárselos, pero como cuánto, cuando nosotros medimos acá, el A y B, ¿sí? En el sentido este, de este-oeste, ¿sí? No hay nada de, no hay ninguna componente, digamos, en sentido este-oeste, ¿sí? Entonces no hay ninguna deformación. Y esta distancia va a ser exactamente igual a esta, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos esta medición, ¿sí? De CAD, hay un montón de la componente que deforma, que es la componente que está sobre los paralelos, ¿sí? Que lo que decíamos es que a medida que me desplazo, me separo del ecuador, se deforma más, ¿sí? Y en el caso este, que es una diagonal, hay una componente que es, si lo pensamos como vectores, tenemos una componente así y otra componente así, ¿sí? Entonces hay de acá a acá es una componente deformable, ¿sí? Entonces,